ahead. Hang on. Oh, he's gonna let you know? Let me know when we are live. I pressed live, so we should be good any second. ¿Está a punto? ¿Aló, Felipe? ¿Nos escucha? Aún no. ¿Estamos al aire? Yes. Aroha nui korua ta'atoa te maua ai o Rapanui o te ao ta'atoa tōku ingoa ko sera ko i te tahi ae korua i angari nā i te hitu mahana o te awae o Tarahao ko piri a tātou i riwaenga tini o te moana nui a Hiwa i te moana nui a Kiwa i te waenga tini o te Waikawa mo mata i te korua mo mata i tai mai mo hokorua mai o korua mo haere o tātou i runga i te waka nei ko Falcortu. Hola a todos, la comunidad de Rapa Nui, a los televidentes que nos están viendo a través de YouTube y del canal de Mata de Rapa Nui desde Chile, de Argentina, del mundo, sea donde sea que estén. Les mando un saludo y gracias por estar aquí presentes en este hermoso día, ya que es muy importante para nosotros que puedan compartir mi emoción. Yo quiero compartir mi emoción con ustedes y la felicidad que tengo en estar presente en este barco, el Falcor 2, aquí en los estudios científicos de los montes submarinos de la cordillera de Nazca y de Salas y Gómez. Bueno, nos encontramos aquí en el medio del Océano Pacífico en este hermoso día para mostrarles y conocer a los científicos que se encuentran a bordo. Antes de partir, yo quiero hacer un agradecimiento al SMOI, que hicieron la invitación a Coronullo de Baicaba y posterior a eso nos invitaron a nosotros los artistas. Estoy yo como artista y mi compañero Mitaína Tauroa y agradecemos infinitamente que ellos nos hayan traído hasta acá. Y personalmente yo quiero agradecer al SMOIT, al Schmidt Ocean Institute. Ellos han sido una persona muy bonitos para mí personalmente. Nos han abierto las puertas de sus barcos, de su casa, de su templo. Han sido personas muy amables, muy generosos, compartir sus conocimientos y me han atendido como una reina, en todo sentido. Así que vamos a partir esta travesía, este viaje por el barco. Espero les parezca atractivo. Haihai, haimoa, mokorua ta'atoa, korua e mata ita imaena i te hare, te ngā poki, koa nua, koa koro, e tahihai, mokorua, hangarahi, aho mai. He oho tātou ki, he uru tātou ki roto ki te hare o te kapitan, ko pe haka tere waka, aho mai. Iroto nei, na korua ko tike a, y pueden ver aquí, tienen una tecnología súper top, muchos computadores, sillas, donde ellos van haciendo los mapeos del submarino, del fondo del mar, y también por este otro lado. Aquí está nuestro compañero Tony. Tony, pejecoe. Y Tony, bueno, Tony está aprendiendo un poco de Rapa Nui conmigo en Google, ahí tiene varios tips donde poder aprender. Bueno, y aquí como ustedes pueden ver están todas las computadoras, los monitores donde ellos hacen el mapeo, porque antes de la sumergión del robot Sebastian, ellos tienen que hacer un mapeo del fondo submarino para buscar los montes Guyot, los montes, bueno, que tienen otros nombres, que ahí vamos a conocer a la persona que es la especialista en este tema. Y quiero dejarles ahora con el Tau y la tía Marce para que se puedan presentar. Tao, you're muted. Press your A. Sorry. There you go. Ok. We're good? Tía Marce, ven. You're on, oh, I can't hear you either.
Y ahora en Corúa, acá estamos justamente como lo dice la cera, estamos en el puente. Este es el lugar principal en donde se maneja el barco, donde se sigue la ruta. Estuvimos conversando un poco acá con el encargado de hoy, así que se mueve un poco el barco, contento. Es una instancia muy interesante poder mostrarles a ustedes esta travesía, que ustedes la conozcan en vivo y en directo. Acá estamos con nuestros artistas. Agradecemos también la invitación de SMOI, la invitación de la doctora Erin y también del coro Nuyo Tebaicaba, que pudo también gestar esta travesía. Para nosotros ha sido en realidad una experiencia muy enriquecedora conocer a los científicos tanto nacionales como internacionales y también entregar esta experiencia al pueblo Rapa Nui. Así que los vamos dejando un poco. Acá, como dice la cera, tenemos todo lo que es el puente y vamos a ir mostrando los otros lugares de todo el barco. Tau, ¿cómo es hoy? Ya, yo arranco Orúa, tocó Ingo Tauro Aguilera Hey. Bueno, ahí vamos a pasar un poquito a lo que es mi área, ya, para poder explicar, lo que hemos estado haciendo acá en el barco. Como bien saben, yo me dedico mucho a lo que es las artes visuales, ya, el dibujo, la pintura. Recordarán ahí la participación reciente de Tapatio Rapa Nui con el Parumahute, algunos bailes juveniles e incluso la feria ya de gracias a Caperitaoa, ¿ya? Bueno, mi labor aquí, como ya mencioné, soy como observador Arorua Coacera, Toctaina. Estamos aquí para observar, ¿ya? Nuestra labor, por así decirla, en la expedición es el observar todo lo que acontezca acá en el barco, en la expedición. Verle el tipo de criaturas que podamos encontrar aquí y claro, a partir de eso, a partir de las experiencias, de las cosas que se encuentran en el fondo marino, empezar a retratar las situaciones, los organismos que se encuentran ahí abajo, ¿no? Y plasmar eso en un trabajo, una obra visual, una obra artística. Por suerte tenemos dos artistas a bordo, artists at sea, que le llaman artistas del mar. Cera tiene su propio estilo, por ejemplo, que ha estado ahí, no voy a adelantar mucho, pero ahí ha estado haciendo sus cosas. Yo por mi parte, como bien saben, me dedico a principalmente dibujo y pintura. Esta semana y algo que llevamos ya a bordo, por ejemplo, estoy aquí con mi croquerita aquí de la ilustración de Seba Pacarati, que lo compré aquí en Conque. Hemos estado trabajando en muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas, aquí tenemos algunos bocetos ya no recuerdo bien el nombre del pez ese que tiene el rojito con las patitas, el que camina, ese tierno. Vamos haciendo un par de bocetos para, por ejemplo, cumpleaños, realizar trabajos para regalar a miembros de la tripulación, por ejemplo. Aquí he podido hacer unos análisis de Sebastian, que necesito entender bien cómo funciona, su mecanismo, su estructura, para poder retratarlo en lo que es dibujo y pintura posteriormente, ¿no? Esta semana he estado trabajando harto en lo que es dibujo, principalmente. Estudios, dibujos rápidos. El primer boceto que hice, por ejemplo, vamos a saltarnos esto. No voy a mostrar cómo va el trabajo principal, por así decirlo, pero este fue el primer boceto antes de que comenzáramos el viaje, ¿ya? Aquí podemos ver lo que es Falcor 2, el barco en el que estamos hoy en día, y PGT Bacatuay, Bac Ancestral, Ararúa, navegando juntos, ¿ya? Ya. Los dos barcos navegando juntos, lo que sería Falcor y la comunidad Rapa Nui navegando juntos con el atardecer, y aquí Sebastian ahí descubriendo todo lo que es la vida verde, la nueva vida, ¿ya? Espera un segundo, ¿podemos subir a botón para el volumen again? It's at max right now. Entonces, habla un poquito más. Ya, ok, más alto, ya. Voy a repetir lo que estábamos haciendo. Esta semana he estado trabajando harto con lo que es dibujo, tiralínea, lápices de tinta. Aquí les estoy mostrando lo que es el boceto de la primera obra, la obra principal, que por obvias razones yo prefiero no mostrar porque no está ni terminada y me gustaría ver, o sea, presentar el proceso final, ¿no? Ya, y como bueno, les vuelvo a repetir, el barco Falcor 2, que es donde estamos ahora, el Vaca Tuay de Rapa Nui, ancestral, Sebastian descubriendo la nueva vida, la vida verde, la vida submarina. Y bueno, ese es uno de los primeros trabajos, por ejemplo.
Ya les mencioné que he estado boceteando algunas otras cosas, por ejemplo, para regalar de cumpleaños mote para la gente de Rapa Nui, algunos paisajes que hemos visto afuera a bordo, el estudio de, por ejemplo, las aves, que vamos a posteriormente mostrar ya o no. Y bueno, para ir finalizando con lo que es mi área, quería mostrar uno de los trabajos que me gustaría dejar acá a bordo del Falcor 2, que es el clásico majute, ¿cierto? Hecho ting aquí en el verano para la Tapati. Me traje un pedazo que me sobró y lo dibujé con el Moai Papá, corríjanme si ahí me equivoco con el nombre, ustedes saben cómo somos aquí los Rapa Nui, que tenemos nombre para muchas cosas, depende de la familia. Bueno, yo quise hacer este Moai en tiralínea sobre majute para, primero por el petroglifo que tenemos acá en el copú del Moai, ¿no? Que es antiguamente un barco europeo que se avistó y se talló y se plasmó en la roca de este Moai que está en Anoraraku, Maunga Eo. ¿Ya? Entonces yo lo asocié un poquito a Rapa Nui con el Falcor 2 ahí en el horizonte. Algo ahí bien poético, ahí bien parecido. Durante los días que nos quedan aquí, antes de llegar a Rapa Nui y posterior a Rapa Nui, vamos a seguir trabajando. Con la cera queremos animarnos ya a empezar con la pintura, ya con el barco un poco tambaleándose, medio difícil, pero ahí lo vamos a conseguir y vamos a sacar un poquito más de obras y vamos a ir subiéndolo a redes sociales para que ustedes lo puedan ver. Y eso es todo lo que yo puedo decir por ahora. Mauruki Akuro Atatoa, Mauruki te Coronuyo Tvaikaba por invitarme como artista, por considerarme, a Schmidt Ocean también por la oportunidad, Erin, obviamente también Maururu. Y bueno, con eso estamos yo por mi parte. Vamos a seguir recorriendo a Ararua Cosera, Maururu y Orana. Y la tía quiere decir sus últimas palabras antes de despedirse. Bueno, Rapa Nui, nosotros para que tengan un poco de conocimiento, ya el día sábado estamos ingresando en las áreas marinas protegidas de Rapa Nui, vamos a hacer contacto directo, ese es uno de nuestros fines, poder también, yo como observadora, que todo lo que se haga en las áreas marinas sea acorde a lo que se lo solicitó. Vamos a tener las imágenes también en vivo acá de todo lo que va a suceder, las inmersiones que se van a realizar tanto en Motumotirojiva como en Rapa Nui. Tenemos un trabajo que se va a hacer en conjunto con los científicos de poder mapear también todo lo que tiene que ver con el alrededor de Rapa Nui. Así que la próxima semana vamos a estar por allá. Maururu, que estén todos bien, agradecido de este contacto y nos vemos ya la próxima semana. Y Orana. Y seguimos con la ruta por el barco Falcor. Y ahora quiero presentarle a los compañeros de aquí del barco. Bueno, ellos se van a presentar solitos. Disculpa. ¿Puedes correrte un poco? Ok. Yorana, mi nombre es Matías Porflit, soy del Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte y me acompaña a mi lado José Faraya, ¿sí me escuchan? Yorana Comunidad, espero que estén todos muy bien. Soy José Faraya, bióloga marina, parte de los científicos de la basura y de simbionte de la FKEMAPU. Bueno, nuestra tarea principal, bueno, primero estamos acá aproximadamente a 1500, 1200 kilómetros desde Rapa Nui y estamos acá en la dorsal de Salas y Gómez y nuestra tarea principal, nosotros dos, estamos censando las aves marinas que hemos observado desde que zarpamos de Valparaíso hasta, bueno, durante toda la travesía. Y también, aparte de las aves marinas, algo que es súper importante y que sabemos que ustedes tienen harta preocupación es la basura marina flotante. Nosotros también estamos censando y contando la basura marina flotante que hemos observado desde Valparaíso hasta llegar a las costas de Rapa Nui, y ahí Josefa les va a explicar un poco más lo que hemos observado a grandes rasgos y yo después me voy a meter un poco más en el tema de las aves marinas. Bueno, los primeros días desde que zarpamos vimos muy poca basura flotante y mientras ahora que nos estamos acercando a la isla hemos avistado mucho más, como cordeles, plásticos, fragmentos de plásticos, baldes, rejillas, etcétera, más principalmente de las pesquerías
de las flotas pesqueras. Y esta basura llega a Rapa Nui, ¿por qué? Porque cerca de Rapa Nui hay un giro que se llama el giro subtropical del Pacífico Sur. ¿Y qué pasa con esta basura cuando llega al mar? Principalmente el plástico flota y con el tema del oleaje y la exposición del sol, este plástico se va fragmentando. Y también con la ayuda de las corrientes y de este giro, toda esta basura llega a la costa de Rapa Nui. Estoy muy consciente de la comunidad de Rapa Nui, es muy consciente de no botar basura, por lo tanto, principalmente y probablemente toda la basura que llega a su isla es del continente y de las flotas pesqueras que están al frente de nuestro país. Bueno, y en cuanto a las aves marinas, también nosotros ya hemos estudiado gran parte de este transecto desde la costa de Chile hasta Rapa Nui y observamos ciertos patrones. Normalmente cercano a Chile continental observamos aves que son de esta zona, por ejemplo gaviotas, quizás incluso algunos pingüinos, pelícanos también, y a medida que nos vamos alejando de la costa, ya las aves no van apareciendo tan seguidamente, o sea, su abundancia va disminuyendo. Ya hay días que, por ejemplo, vemos una o dos aves durante todo el día, durante 6 o 7 horas de observación. Incluso el día de ayer o antes de ayer observamos más basura que aves. ¿Ya? Entonces eso igual es un tema bastante preocupante. Y a medida ya que nos vamos acercando a las islas, por ejemplo Motomotero Ojiva o Rapa Nui, vamos encontrando especies que son más bien tropicales o subtropicales. De hecho hemos visto, por ejemplo, macoje, el otro día vi un quiaquía, también hemos visto un quena. De hecho un quena se posó y estuvo varias horas a bordo del buque, se subió como parte de nosotros con la travesía. Así que a medida que nosotros nos vamos alejando del continente y nos vamos acercando a la isla, vamos viendo especies que son por supuesto más comunes de observar en estas zonas más tropicales. Incluso también hemos visto harto jajave, ya jajaves muy chicos y jajaves también ya que son bastante grandes. Así que acá estamos nosotros, vamos a seguir observando de aquí hasta que lleguemos a Rapa Nui y que nos devolvamos también al continente, y por supuesto vamos a estar compartiendo la información en las redes sociales y con todos los que estén interesados. Pueden escribirnos y por supuesto seguirnos a las redes sociales de todos nosotros. Ahí lo estamos viendo. Maururu. Maururu, chiquillos, nos vemos pronto. Gracias por compartir sus conocimientos ahí con la gente de Rapa Nui. Mi gente, Nakoru Hakarongo Mayena y Tejoranei Jora Ho Piti Ahuru. Aquí en el barco estamos en vivo y en directo exclusivamente a través de Mata o Rapa Nui y su canal de YouTube. Este barco tiene tanta tecnología que algunas personas no creen que nosotros estamos en vivo y en directo, pero sí, eso es real. Ahora los voy a invitar a conocer otras partes del barco, así que síganme. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, tienen unas barandas y líneas rojas porque es una pieza muy oscura y se pueda visualizar. Este es el pasillo de las personas que trabajan aquí en el puente. ¿Ya? Está diferenciado por diferentes colores, ¿ya? El color azul, color rojo y color amarillo. Estas piezas, donde son los dormitorios, uno tiene que siempre cerrar la puerta muy despacio y hablar muy despacio para no despertar a la gente que están en su turno de descanso. Aunque ustedes no lo crean, este barco también tiene ascensor, ¿ya? Pero yo no lo ocupo porque hago un poco de ejercicio de, ustedes saben, para bajar la cantidad de CAI, que a uno le gusta el CAI, ¿ya? Ahora estamos bajando, ¿ya? Y voy a invitar a conocer mi parte favorita. Kajomai. Itatou, mo nakorua ko mata itea, airo ate kona mo hakaora, airo ate kona takoa, mo mata ita i o te cine, airo ai nei te pepe, ko hakanehenehea i me o te waikawa, eriba no korua mo mata ita i te Netflix, aunque no lo crean, tenemos Netflix, Prime, Paramount. Y bueno, aquí hay otra sala también, donde la gente hace reuniones, pueden jugar, bueno, es diverso, es un barco donde se puede hacer muchas cosas. Y este barco también tiene habilitado en todos los pisos muchos baños para la gente que no alcanza a llegar a su pieza, ¿ya?
Aquí tenemos otra sala, que es la sala de juegos. Saluda a nuestro compañero de viaje, ¿ya? Esta es una sala de juegos también. Ahí tenemos cartas, Monopoly, hasta PlayStation. Y mi parte favorita. Nakorua ko ite tahia, terapanui hangarahi mokai. Itato ko tumaya kiro tokite umu. Te nganu tunukai ko hakare ai te maika, te hurukeha apu henua. Mo riva riva o te anga o te tangata, e airo a te hora e te tangata e angaro a ho e huruma piti hora. E o ira hakare iro a te me mokai ora ua. I nei takoa e airo a te me mo unu o te café, o te chocolate caliente, o te Eco Pau Expresso, cappuccino, whatever you want. I roto nei, i airo a te me enene, Nutella, peanut butter. Primera vez en la historia que yo llevo una semana haciendo ejercicio, ya ni en mi casa en Pilates con mi maca lo hago, y acá lo he hecho porque comemos tanto, entonces uno también tiene que ejercitarse un poco. Ahí está nuestra estudiante Megan, de Biología Marina, de la Universidad de Texas. Y bueno, esa es la cocina. Allá nuestros chefs. Lo más importante de este barco, mi gente, es que los encargados de aquí del barco, como ustedes pueden ver, están los contenedores de reciclaje. Aquí ellos son súper cuidadosos con los contenedores de reciclaje. Se reciclan las latas, los papeles, las botellas de vidrio y la comida también, todo bien separado. Ahora los invito, vamos a ir a conocer el laboratorio. Vamos a ir a conocer la sala de conferencia, vamos a ir a conocer también la oficina o la cueva donde están las personas que conducen el robot, ¿ya? Hola, de nuevo. Recuerden, mi gente, que estamos en vivo y en directo. Aquí ya son las 13:22, ¿ya? Aquí, bueno, antes del inicio de nuestro viaje, se nos entregaron cositas para hacer el test, para que nadie viniera con algún virus y que pudiéramos estar viajando enfermo y esas cosas. La línea, estamos en la línea amarilla, en los dormitorios. De aquí para allá están todos los dormitorios de los estudiantes, de las personas que nosotros vinimos acá a compartir los conocimientos. Están los estudiantes científicos, ¿ya? Y hay muchos zapatos afuera, eso significa que hay mucha gente que está descansando, entonces hablamos despacito. En el otro lado está el otro pasillo, que también es el otro lugar donde también se descansa. Para allá está la sala del doctor, porque nosotros también tenemos nuestro bar con un doctor. Aquí tienen dispensador en todos los pisos, hay dispensador de agua, agua helada, agua con gas, porque siempre hay que mantenerse hidratado. Este barco se llama Falkor, ¿ya? No sé si ustedes vieron la película de La historia sin fin, ¿ya? Falkor es el perro dragón, la cosita blanca, el animal blanco ese que vuela, ¿ya? No sé si un perro o un dragón, pero es una mezcla. Por eso este barco se llama así. Ahora voy a invitarlos aquí a conocer la sala donde se hacen los mapeos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí hay por lo menos 200 tele, ¿ya? Hay más tele que en Rapa Nui, pero cada una de estas teles tiene un objetivo, como por ejemplo ver la latitud, la longitud. Aquí estos están haciendo el mapeo del fondo submarino, ¿ya? Esas otras pantallas, no sé mucho qué es lo que se hace, pero aquí está encargado el profe Giancarlo con sus estudiantes, ¿ya? Y ahora quiero invitarlos a conocer a la doctora Mauera. Bueno, ella se puede presentar sola porque sabe hablar español. Ella es la líder de la expedición científica. Hola, soy Erin Easton. Habla más fuerte. Más fuerte. Ok, soy Erin Easton. Estoy... May a little closer.
Soy Erin Easton. Soy una profesora de una universidad en Estados Unidos que se llama University of Texas, Rio Grande Valley. Yo vivía en Chile por 3 años, desde 2014 hasta que 2017. Y yo conozco bien a Rapa Nui, donde yo hice mis estudios cuando estaba viviendo en Chile. En este crucero soy jefa científica de este crucero y estamos estudiando la biodiversidad de los fondos del mar por la dorsal de Salas y Gómez. Es muy importante que vamos a saber qué hay por el fondo del mar para informar a ustedes. Entonces, tú puedes elegir qué deben hacer para proteger su propio mar. Entonces, eso es la razón que estamos haciendo este trabajo. Estamos estudiando afuera de la jurisdicción de Rapa Nui y adentro también. Entonces, podemos hacer comparaciones y quizás podemos proteger los montes que están afuera de esta región protegido también. Sí, ahora vamos hacia Rapa Nui y alrededor de Rapa Nui vamos a hacer un poco de mapeo. Y estoy hablando con Marcela como representante de la Cora Nui o de Waikaba para elegir los puntos en que ustedes tienen más interés. Y vamos a hacer un poco de mapeo y después vamos a bajar al ROV y hacer tránsitos para estudiar el fondo del mar. Y para ver qué hay en esta área y para apoyar la información que ustedes necesitan. ¿Ya? Bueno, Muchas gracias. Maururu, doctora Maururu. Erin. Gana. Bueno, como ustedes nakorua ko hakaron o aite doctora Erin ko tataratua orun aite hakatereinga o terauanga iroto ite takataka nei iroto ite kona nei o te Waikaba mo angi mo mataite mo hakarongo mo tatou tato apahera panui pemu acá hoena mo tenga poquita coa. Y yo quería invitar a una persona también muy importante de este barco, es la Alessandra. Yo siento que ella es muy importante aquí en este barco, ya que ella tiene el conocimiento de todo el trabajo de mapeo de los fondos. ¿No habla castellano? No importa, que hable lo que pueda. La Erin le va a traducir. Yeah, you can just tell a little bit about what you're doing on the ship. So, hi, I'm Alessandra. Okay, hi, I'm Alessandra Savini from Italy, and I'm here to support to contribute with the team from the Smith Ocean Institute that is mapping the seafloor, is collecting data with amazing instrument, EcoSounder, multi-beam EcoSounder that are able to provide a 3D model of the seafloor using sounds, and I'm here to process the data and get this nice map of the sea mounts we are mapping in order to find the best place to have a dive. Okay, so ella es Alessandra Savani y ella es de universidad en Italia. Y ella está apoyando nosotros y todo el equipo para hacer el mapeo. Ellos están usando un sistema de sonido para ver cómo está la forma de topografía del fondo del mar. Y con esta información ella está procesándolo y haciendo mapas de 3D. Y con esta información podemos usar eso para elegir los puntos donde nos gustaría hacer los buceos con el robótico. Eso. Thank you, Gracias. thank you, Alessandra. Thank you. Gracias por compartir su conocimiento con la gente de Rapa Nui. Y bueno, ahora vamos a ir a Main Lab. Main Lab. Main Lab. Main Lab. Yes. Y aquí, mi gente, Itato Heuru, Kiroto Kitehare, Kiroto Kitekona, y te hora era ko to tahimaya te manu te ikata to aoroto ite Waikaba, hakare iroto ite piha etahi iroto kona takeo, mo hakare riva ite ika, ite pipi, kioti ira kona, hema umaikinei,
na korua kotike a i te hora nei hangau mo vai te vananga kia Max. Emi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Maxi, soy biólogo marino y estudiante de doctorado de la Universidad Católica del Norte y también pertenezco al centro SMOI. Lo que vemos acá, principalmente nuestra labor, junto a Bastián, también biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, es principalmente entregar una identificación de los animales de los cuales se están colectando en la dorsal de Salas y Gómez, en el cual el trabajo que se realiza aquí es bastante titánico porque tenemos animales de distintos grupos y los cuales necesitamos distintos expertos para poder identificar a los animales y poder decir si estas especies son nuevas o no. Como pueden ver, tenemos algunas especies de lirios de mar que se encuentran en la zona y lo bastante curioso que estos organismos no están descritos para la zona y en estas campañas es la primera vez que se están observando estos organismos, los cuales son importantes para la conservación debido a que son especies formadoras de hábitat. Si vimos esponjas, corales, que vemos muchos corales aquí que son con bastantes formas, las cuales si pueden ver tienen algunos organismos dentro, porque dan sostén y dan soporte a que otros organismos puedan vivir en ellos. Además de tener las muestras que como ven aquí se encuentran en frascos o en bolsas con un líquido, el cual es etanol, para poder preservar la muestra y ésta se mantenga en el tiempo. Nosotros tenemos una estación de fotografía que se encuentra atrás, Bastián. En el cual Bastián puedes explicarle un poco más cómo funciona la cámara y cómo es el sistema de fotografía. Hola, buenas. Bueno, ya me presentaron. Soy Bastián. Bueno, aquí cuando llegan las muestras, todos los individuos que se recolectan con el ROV, primero que todo hay que sacarle una muy buena foto, lo más posible, a todos estos organismos para poder tener como un momento cuando todos estos organismos estaban vivos. ¿Por qué? Porque cuando ya se recolectan y se guardan en alcohol, este alcohol les quita pigmento y después pierden el color y pierden, de hecho, a veces la forma y un montón de otras cosas. Entonces es mucho mejor tener un antes de ese proceso y un después. Entonces es por esto que tenemos que sacarles la foto a todos los organismos antes de que ocurra ese como cambio en su forma de guardado. En este caso, lo que tenemos acá es un pez rata del género Hymeноcephalus. Ahora mismo estamos en proceso de identificar qué especie es usando las claves dicotómicas de cierto paper, el cual se nombra, ahí me puede ayudar mi compañero Jan. Sí, bueno, como comentábamos aquí con Bastián, en el proceso de fotografía precisamente tenemos una macroestructura del organismo, macro y microestructura, y lo cual nosotros comparamos principalmente con claves que fueron escritos por autores tiempos atrás para poder decir si este organismo es algo nuevo o es algo que ya se conocía para la zona. Como comentaba, es una tarea bastante compleja, pero con las tecnologías que tenemos acá nos permite a nosotros poder llegar a nivel de género o especie y entregar un registro de lo que se tiene. Asimismo, mostrarles un par de ejemplos de las fotos que hemos sacado principalmente en las campañas, como por ejemplo este tipo de estrellas que son bastante desconocidas y más seguro que es una nueva especie para la ciencia. Y bueno, mis compañeros, muchas gracias por entregar todo su conocimiento ahí a la gente de Rapa Nui también que lo está mirando en directo, Maururu. Y bueno, mi gente, ellos son los estudiantes que están a cargo de todos estos animales. Maururu chiquillo, Maururu Basti, Maururu Max. Y ahora quiero dejarlas con mi compañera Emi. Ella va a explicar su labor también.
Coruga, Peje Coruga. Hola, estamos desde acá, desde el Farcontú, con mi compañera Maritza, que está haciendo su tesis en plumas de mar. Nosotros, por lo general, después de que Max y Bastián le sacan las fotos, acá también se ven las fotos que el Rob mismo saca, de las muestras, por ejemplo, y lo que se hace es clasificarlas al nivel taxonómico menor posible. Por ejemplo, este es un pez que se reportó en una de las inversiones, y eso es lo que se hace principalmente como para tener un mayor registro de lo que se ve, de lo que se extrae y de lo que tampoco se puede extraer, ya que muchas veces los peces nadan muy rápido. ¿Ya? Más que nada yo estoy de apoyo, enriqueciéndome de experiencia que no tenía, rellenando también la planilla de datos donde se extraen las muestras, como por ejemplo el sedimento, las botellas Nishken, estos mismos organismos que recolectan y luego se llevan al laboratorio donde se procesan, se guardan, como lo mostró Max, en la mesa, y eso más que nada. Maururu emi, Ya. maururu te vananga, na korua ko hakarongo aya emi, Yorana. mata ita ia i te anga i muri te nga taure are anei. Antes de pasar a la siguiente persona importante, la profesora, yo quería mencionar algo importante. Nosotros con el TAU vinimos aquí como artistas y las cosas de la vida nos trajeron aquí a esta sala, a este laboratorio, para poder aprender y terminamos haciendo trabajo científico como los compañeros que ustedes acaban de conocer, y todo eso fue gracias a la Mari, al Maxi que nos han enseñado y a la profesora que les vamos a presentar ahora. Bueno, ella se va a presentar sola. Doctora. Yorana, a toda la gente de Rapa Nui, aquí estamos en el Farcontú. Estoy muy contenta de poder hablar directamente con ustedes. Mi nombre es María de los Ángeles Gallardo, yo soy investigadora del Centro SMOI de la Universidad Católica del Norte y soy doctora en Biología y Ecología Aplicada, y mi área de expertise son los crustáceos, y ahora en este momento yo estoy ahora rectificando los primeros registros que estuvimos viendo. Estoy en este minuto hablando con expertos en otros países para que legitimen mis observaciones, y estamos acá viendo la fotografía, que una cosa es lo que vemos en el dive y a veces cometemos errores porque se parecen, y cuando tenemos la muestra en físico y podemos ver sus detalles, podemos llegar a otros nombres. Si ustedes se fijan, ya tengo atachado y ya tengo... sé dónde viven los géneros, puedo rectificar que son los registros o potenciales nuevas especies. Y si llega a ser una potencial nueva especie, necesitamos tener el organismo. Okay, vamos a interrumpir, vamos a salir a otro lugar, ¿Vale? Contigo, porque aquí está mala la señal. Ok, me llevo esto para que lo veamos, ¿vale? Ya. Okay. Está mala la señal. Ahora que te señal iraronei. Y tato heo hakateka tu ahajo y murite maori. Mo hakaron oriba korua y tona i te anga. Aia hevi e hauhaa i roto i te ao nei. Hevi e maramarama. Ko i te tahia o runga o te ikata atoa o roto i te waikawa. E hakaron oriba mai korua ia. O potahi mai korua i te maramarama. Ahí está el Rob. Profe Mari. Ok. ¿Es mejor acá la señal? ¿Se escucha bien? Y entonces les contaba que para poder validar y conocer realmente la diversidad de acá, de la zona, necesitamos tener muestras vivas, ¿vale? La diferencia de usar un robot tipo Sebastian con otras técnicas que teníamos anteriormente es que nosotros podemos elegir sacar algunas pequeñas muestras del fondo sin hacer daño al resto de la diversidad, sin hacer daño a los corales, sin sacar más animales de lo que realmente necesitamos, ¿vale?
Cuando nosotros notamos que una especie es potencialmente nueva, necesitamos tener más de un individuo. Porque si nosotros nos vemos a nosotros como personas, todos somos humanos, pero tenemos diferencias en el color, tamaño, textura, dimensiones. Entonces, si nos basamos en la descripción de una persona, podemos cometer errores. Lo mismo pasa con los animales. Entonces, para poder ponerle nombre a una especie o poder determinarla, necesitamos tener más de un ejemplar. Y ese ejemplar, ténganlo por seguro, que no se va a otro país. Todo este muestreo, nosotros tenemos un permiso, tanto dado por ustedes como por el gobierno de Chile, que dice que nuestras muestras van a quedar en territorio nacional. Entonces, porque es un valor para nosotros. Y nosotros la vamos a cuidar y con esto podemos decir cuántas especies o acercarnos un poco a la diversidad real que hay en este tipo de sistemas. Y para hacer este trabajo es muy largo, no es algo simple. Nosotros tenemos una idea que esto puede ser nuevo, pero ahora el trabajo viene de mucho tiempo de laboratorio, mucho análisis de lupa, corregir esto, sacarles ADN, compararlo, conversar con colegas de otros lugares para poder llegar a ponerle nombre a nuestras nuevas especies si es que lo son. Pero por lo menos ya sabemos que tenemos un montón de nuevos registros y de cosas que no habían ni sido ni descritas para esta zona. Así que eso es lo que vamos en Rapa Nui. Vamos a explorar también las profundidades alrededor de Rapa Nui y también vamos a sacar muestras para poder determinar la real diversidad de organismos. Eso es lo que vamos a hacer. Como yo les digo, tengan mucha tranquilidad que el Sebastián, si pueden subir, en este momento lo están arreglando, pero para que va a bajar ahora, sus brazos le permiten sacar muestras totalmente de forma delicada, tratando de invadir lo menos posible el ambiente, para no dañar nuestros corales, para no perturbar su patrimonio. Pero si tenemos conocimiento de los lugares donde están, la ecología de los organismos que ustedes aprecian y que mantienen el balance de la isla, podemos nosotros poder generar una mejor ciencia para la isla. Eso. Maururu, doctora Mari. Y junto a la doctora Mari, profe, muchas gracias por todos los conocimientos que usted me ha transmitido en este tiempo de travesía y de artista. Pasé a estar en su laboratorio, su zona importante ahí para estudiar a los animales, y es la profe la que me ha entregado todos sus conocimientos. Estamos ahí con el TAU, anoche hasta las 4 de la mañana, ayudándola, aportando en todo lo que se pueda, porque no solo uno viene de artista, también viene a aprender para llevar los conocimientos a Rapa Nui y poder compartirlos con ustedes que están ahora aquí viéndonos a través de Mata Otera Rapa Nui en vivo y en directo. Y junto a la profe vamos a ver si podemos hacer una pasadita por afuera, ya que nos acaban de cerrar la puertita. El Sebastián, el submarino, tiene una capacidad de sumergirse ¿a cuánto? Claudia, ¿cuánto era que podía el Sebastián bajar? 4.500 metros a profundidad del mar. Tiene un brazo ya donde saca los corales, las especies en sí, y en el otro brazo tiene un succionador, una aspiradora que saca las cosas que ya son los piqué haititi, los pipi ya. Bueno, y de ahí nos comunican que no se puede no podemos estar al lado del Sebastián porque ya queda un poco de minutos, donde va a ir a hacer su sexta inmersión, profe, sí. ¿Cierto? Su sexta inmersión, en el tercer monte o cuarto monte. Es el tercer monte. Tercer monte ya. Ayer estuvimos en un monte Yuguyot, que la profe, bueno, Alessandra ahí le explicó un poco de qué se trata. Y le vamos a pedir a la Sofi si puede hacer un zoom ya por al lado. Tiene muchas cámaras, tiene unas botellas donde se sacan los animales y se meten dentro de estas botellas. Tienen otras cajas, unos contenedores donde se meten los corales, especies un poco más grandes. Y bueno, tiene también unas turbinas ahí que eso le permite descender y ascender de forma más rápida. Por acá arriba hay unos cables de acero, que eso es lo que sostiene al Sebastián y lo ayuda a sumergirse en caso de cualquier cosa, él le llegara a ocurrir algo. Este cableado lo puede traer de vuelta hacia el barco Falcor.
Ahora los voy a invitar a otra sala, ¿ya? Donde se hace a donde están las personas que manejan el Subastian. Come on, Sophie, we go. Aquí trabaja el profe Matthew con todos sus muestreos también, muestras de arena, la Monse. Esta es la sala de la Monse. Aquí está estudiando todo lo que es el Baikaba, el agua. No está acá, pero esta es su sala, ¿ya? Este barco, gente, es tiene mucha tecnología, como ustedes lo pueden ver. Es un barco muy especial. Y ahora vamos a la sala. No, me pidió que fuera. Bueno, y también tiene lavadora. Tiene lavadora, tiene secadora. Hi, Coco. Tiene lavadora, tiene secadora y todos sus detergentes son, ¿cómo se dice? Biodegradable. Biodegradable y compañero de la naturaleza. Aquí nos encontramos con Vicente, que él también nos va a poder... Vicente, te invito a compartir tus conocimientos y tu trabajo con la gente de mi comunidad de Rapa Nui, ya que el profe Giancarlo está allá afuera. Por favor, preséntate. Arriba. Ahí. Eso. Y ahí. Ya. Bueno a todos, yo soy Vicente Sufán, soy alumno de Magíster en la Universidad Católica de Chile, en el área de robótica, y pertenezco al laboratorio Compass, que somos 4 integrantes. Y bueno, esta es la sala de control, aquí se encuentran los pilotos del ROB, ellos controlan aquí todos los movimientos del robot. Bueno, aquí está Javiera, que también es parte del laboratorio. Y... ¿Permiso? ¿Muy bien? Sí. Sí. Bueno, y esta es la sala de control del robot. Ya. Bueno, creo que la señal está inestable, así que lo sentimos. Y eso, aquí se pueden ver una gran cantidad de pantallas. En estas pantallas los pilotos pueden ver las cámaras en tiempo real de lo que ve el robot. Acá también cuentan con todos los comandos para poder moverlo con alta precisión. Y también tienen, bueno, aquí se puede ver, no sé si pueden avanzar un poco, pero está como un bracito. Este aparato lo ocupan los pilotos del ROV para poder mover con total precisión el brazo y poder capturar las muestras. Y eso, nosotros acá tenemos nuestro setup y podemos controlar nuestras cámaras y el láser que estamos ocupando, y también controlar la cámara hiperespectral con la cual hacemos mapeo y escaneo de algunos organismos que pillamos que son interesantes en el fondo marino. No sé si Javi, ¿quieres completar? ¿Me presento? Sí, obvio. Tu labor y todo. Hola a todos, mi nombre es Javiera Fuentes, soy alumna de Magíster de la Pontificia Universidad Católica. Estoy acá con el profesor Giancarlo Troni, soy compañera de Vicente, y mi trabajo aquí en el Falcor básicamente es con una cámara y un láser mapear el fondo del mar y también algunos animales que hemos encontrado. Eso, y trabajamos en esta zona de acá. Ahí ahora no se ve nada, pero ahí generalmente tenemos nuestras cámaras. Acá más a la izquierda tenemos el sonar, y eso, podemos ir visibilizando en tiempo real los datos que estamos obteniendo del fondo marino. Gracias, compañeros, gracias, chiquillos. Esta tecnología que estaba contando la Sofi, por ejemplo, se complementa con el trabajo de nosotros los biólogos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado animales que por sus dimensiones son muy grandes o delicados para tomarlo, y con esta nueva tecnología que ellos están tratando de probar y poner en práctica acá, vamos a poder tener reconstrucciones en 3D de estos organismos grandes, por ejemplo, esponjas de 1 metro que hemos visto, que son imposibles tomarlas completas.
O por ejemplo estos peces con patitas que a todo el mundo le ha gustado mucho, también lo hemos podido poder escanear. Entonces después vamos a tener una visión en 3D de este organismo y nos va a poder ver con detalle el organismo y no tener que tomarlo. Entonces esto también facilita nuestro trabajo y se complementan tanto el área como la robótica y la ingeniería con el área de la biología, y eso se llama hacer colaboración transdisciplinaria. Y es a donde apunta ahora la nueva ciencia. Y aquí, por ejemplo, para el lado de los biólogos, acá nosotros tenemos, bueno, aquí está el chat que todos estamos visualizando. Acá vemos las pantallas del Sebastián en tiempo real y vemos más de una pantalla. Y nosotros en ese momento, cuando vemos los animales, hay una persona en nuestro equipo que va tomando capturas de pantalla y va anotando todos los datos, desde el oceanográfico, salinidad, temperatura, profundidad, oxígeno que está en ese minuto de la toma de muestra, y también datos, si esta vive con este, mira, este ya lo habíamos visto antes, y ponemos cosas. Y cuando se colecta también hay un registro minucioso del lugar donde se colecta cada organismo. Y como les digo, nosotros tenemos un grupo en que decidimos, ok, este organismo es necesario tomarlo o no, y tomamos decisiones en conjunto para hacerlo más respetuoso con la toma y la colecta de los datos. Eso. Muchas gracias, doctora Mari. Bueno, na korua ko hakarongo ai te maori mari, ko haka i te tahi atua orunga i heaha te anga oroto i te piha nei. Maururu kia Vicente, maururu Mari, i tatou he piri Mari, see you soon. I te hora nei, he oho tatou, he mata i te piha hopea, nā ko haka i te atua u kia korua, i runga i te waka nei, e airo a te me tā atoa, mo te riva o te tangata, e airo a te kai, e airo a te me te kona moanga o te gimnasio, e airo a te kona mo tata o te kahu, i tatou i runga i te waka Falcortu, o te Schmidt Ocean Institute, en vivo y en directo, aroto i te mata o te Rapanui, i tatou he oho ki haho, mo mata i tai o korua i haho takoa, i haho arunga, i roto nei, he piha o te taote, i roto mo hanga oku mo ia au, ko mau ia au. Esta es la sala del doctor, y aquí está, 24 horas. Cualquier cosa se llama, hay un número especial donde está él atento. Pitia hurma más ahora. Y vamos a tener una vista más desde arriba. Ok, vamos a tener una vista más desde arriba. Aquí anoche tuvimos un problema con el Rob Sebastian, en donde unos problemas técnicos, se echó a perder una de las maquinitas, pero aquí lo están arreglando y próximamente va a estar nuevamente en el mar haciendo los estudios. Na korua e mata itaia, iraro e airo a te tangata, na haktitika ai i te robot, mo turu haka uki roto ki te parera waikawa, o umai i te kare, i te pipi, i te rauhuru ika, mo hapi o te nganu unei i runga i te waka. Nā i te hoea huru matoru, he tu matou ki te henua ko Rapanui. Nā korua he mata i te nehe o te waka nei, i tōna anga, i tōna hauhaa. I tatou he oho, he rao, he hoho ki haho, he mata i takoa, i te anga, nganu unei e anga nei, pauro te hora, hai moa, he here i roto i araua, ina he kui o runga i te waka nei, ina he tātake, tātoa anga, hai moa, hai hanga, i te kona nei, he kona mo kai, takoa, nā korua ko mata itea, e airo a tahi televisión nui, mo mata ita i takoa te anga o te robot, i haho nei, e airo a te kona mo tunu o te ahi, mo tunu o te kiko, mo tunu o te ika, e airo a te me tātoa ina he
Estoy muy emocionada, me siento una persona bendecida de poder estar en este barco y agradecida totalmente de todas las personas que nos han entregado su amor, su cariño, especialmente la gente que trabaja aquí en el barco. Han sido personas muy amables, muy cariñosas, de mucha entrega. Y aquí, bueno, también tenemos hamaca, bici estática, un lugar para hacer joe, el que lo desee. Y acá atrás, bueno, están los contenedores donde se guardan muchas de las herramientas que utilizan aquí las personas que trabajan en este barco. Y toda la zona que ustedes ven allá atrás, por ejemplo, hoy día tenemos CrossFit, ¿ya? Y después de CrossFit está el baño de agua fría de los osos polares. Eso es una terapia que se hace siempre después de los ejercicios duros, ¿ya? Y bueno, aquí es la zona de descanso. Cualquier persona que necesita venir a estudiar, a descansar, a escuchar música o a compartir, nos sentamos aquí y disfrutamos de esta hermosa vida. Wow. Bueno, mi gente, Tehua Aita Atoa, o Rapa Nui, o Chile, o Teao en Omayena, Nakorua Uimayena, Hakaron Omayena, Ita Touko Hakate Katahiate Pahi, Ina Kaitano Tatou Motu Kiro Tokite Bako Bako Ta Atoa, o te hay Ina Hetu Urahite Internet Motano Mohakapirikite Roa Ena Okorua. No pudimos llegar a muchos de los espacios de aquí del barco, pero este lugar es muy grande. Hay de hecho lugares que yo aún no conozco y por la falta o problemas con la señal no pudimos llegar a esos lugares, pero los lugares que recorrimos los hicimos con mucho cariño para que ustedes lo vean, aprendan, entiendan y también sientan la emoción que nosotros, las personas que hemos sido invitados a esta travesía, sentir todo, la emoción y el amor que la gente de aquí, los científicos, los ingenieros, las personas que trabajan, todo aquí es una comunidad de mucho respeto y cariño, no hay mala onda, hay mucho aprendizaje y agradecemos nuevamente a SMOI, Coronuyo Tebaicaba, a ustedes que están ahora mirando en directo estas transmisiones y enviando todos los días sus palabras de amor, de cariño, de respeto, a la doctora Erin, a toda la tripulación, al barco, al capitán Peter, a la Sophie que está ahí detrás de cámara, una persona muy amable y con mucho amor y mucho cariño, Haihanga, Haijere, Mokorua Taatoa, Eterapanuye, Etengapukie, Momata ite, Korua, Iteangane Yanga Mayena Irunga Itevaka, Iroto Itebaikaba, Iroto Ite Parera, Otemoana Nuyakiva, Haimo Haijere, Maururu, Yorana.